Ni más distritos, ni más cantones, ni más benemeritazgos. Pero yo no mando a mis diputados. Señora, usted cállese porque usted es la peor aquí. Diputado How Much. También hay diputadas. Por supuesto que somos expertos en bloquearle sus chorizos, doña Pilar. Imaginen a ese patán y ahora supongan que lo hacemos presidente de la República. El presidente me tiene miedo. Señor presidente Rodrigo Chávez, ¿qué canjeó usted para que me quitaran la visa? Son mentirosos, patológicos. Noto con preocupación cómo se ha venido deteriorando el nivel del debate parlamentario. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo a Luis Madrigal desde el 23 de mayo del 2025, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén tan bien como yo, que al parecer estoy mejor que Lucho. Pero bueno, los temas para esta semana. Vamos a hablar del proyecto de jornadas de 12 horas, conocido popularmente como Jornadas 4-3, de las demandas penales que presentaron varios congresistas en contra del presidente Rodrigo Chávez por sus amplias declaraciones en semanas anteriores. Vamos a resumir qué ha pasado con los 10 vetos que ha firmado Chávez hasta la fecha, así como el mal rato que pasó Novia Costa en su visita a la Asamblea Legislativa y nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos por el tema que ha dominado la agenda esta semana, las jornadas de 12 horas. El lunes de esta semana, el oficialismo presentó una moción para que se le dé vía rápida al proyecto que pretende habilitar las jornadas de 12 horas para ciertos sectores, Lucho. Recordemos, esta vía rápida, ¿qué es lo que haría con este proyecto que actualmente está en la comisión y tiene más de 200 mociones que se le han presentado? Entonces está entrabado. ¿Qué haría la vía rápida, Lucho? La vía rápida pasaría el proyecto al plenario, donde tenía que conocerse todas esas mociones en 10-12 sesiones. La Asamblea tiene que sesionar a doble sesión, mañana y tarde, y levantándose la última sesión no antes de las 9 de la noche. Entonces son sesiones maratónicas, y hasta que se conozcan todas las mociones. En esas primeras sesiones sí pueden discutirse las mociones que estén presentadas, pero agotadas esa cantidad, se vota. Todas las demás mociones se tienen que votar sin discusión. Ya esto pasó con el proyecto de ley de crimen organizado. Al mismo proyecto Carolina Delgado le había metido 800 y pico mociones, y también con el anterior proyecto Jornadas 4-3 que el Frente Amplio y Paola Vega de la anterior Asamblea Legislativa lo tenían inundado de mociones. Correcto. Ahora, recordemos que este proyecto, a pesar de que se llama 4-3, en realidad debería llamarse jornadas de 12 horas, porque lo que habilita es que las personas puedan trabajar jornadas de 12 horas. Ahora, mucho se hablaba al respecto, incluso en la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente puso a desfilar a todas las cámaras empresariales del país para decir por qué esto era un proyecto importante. Recordemos, como decía Lucho, este proyecto ya se aprobó una primera versión que se cayó por vicios de procedimiento en la Sala Constitucional, lo que lo contiene ahora de su avance es las mociones en comisión. Ahora, ¿por qué? ¿Cuánto duraría la comisión en tramitar las 200 mociones, Lucho? Más de un año. ¿Más de un año? Sí. ¿Y si la comisión sesiona a doble jornada? ¿Cuánto dura cada moción en una comisión? 15 minutos por diputado. Ya, ok. Sí, van revisiones. Bueno, más las revisiones. Exacto. Sí, es imposible. O sea, si el proyecto no tiene vía rápida... Y eso es en primer día, además. Le falta el segundo día. Que pueden meter la misma cantidad de mociones o aún más. Ya el Frente Amplio ya amenazado con 2,000 mociones. Correcto. ¿Dónde está esa votación? Bueno, la votación quedó 31-19. La primera votación, si no me equivoco. Faltaron 7, sí. Para la vía rápida se requieren 38 votos, mayoría calificada. ¿Quiénes votaron en contra? Bueno, estuvo el sector de las diputadas independientes, quienes antes de la votación dijeron que ellas daban su voto a favor, siempre y cuando el Ejecutivo convocara una serie de proyectos que ellas estaban pidiendo. O sea, dijeron, estamos a favor, pero no les vamos a regalar los votos así nomás, básicamente.
Y el oficialismo al fin y al cabo no se acercó a ellas, por lo que al final no votaron. Al final votaron en contra, por supuesto votan contra los 5, si no me equivoco, del Frente Amplio que estaban presentes. Ariel no estaba porque estaba incapacitado. Y votó también en contra una parte, casi la mitad de Liberación. Don Oscar Izquierdo, Alejandro Larios, jefe y subjefe de fracción, doña Rosaura Méndez, diputada Cartago, don Pedro Rojas, diputado Heredia, don Luis Fernando Mendoza, diputado Guanacaste, don José Francisco Nicolás, diputado Punta Arenas, doña Dinora Barquero en Alajuela, igual que doña Montserrat Luis y doña Catherine Moreira en Limón. Los que sí votaron esa vía rápida fueron don Jason Valverde, uno de los diputados a los que más Chávez le hace bullying, pero bueno, ahí está. Correcto. Don José Joaquín Hernández, don Gilbert Jiménez, doña Carolina Delgado, doña Andrea Álvarez Marín, doña Paulina Ramírez Portugués, por si querés reconsiderar lo que vas a decir más adelante sobre ella, la fracción del PUSC en pleno, excepto doña Vanessa de Paul, que se ausentó. Correcto. Y doña Luz María Alpizar en el oficialismo también lo votó en contra. Ahora, importante señalar, porque una vez que se rechazó la moción, todo el mundo ha empezado a hablar de que los diputados se oponen al progreso del país, que están en contra del desarrollo de las zonas francas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se han citado una serie de estudios sobre las jornadas 4x3 que faltan a la verdad. Porque seamos sinceros, todos los estudios que se han hecho en los países desarrollados sobre jornadas 4x3, lo que se ha hecho es reducir un día de trabajo sin aumentarle la cantidad de horas que se trabajan los demás días. Entonces, si las personas, porque recordemos que en el mundo desarrollado las jornadas no son de 48 horas, son máximo de 40 usualmente. Y entonces, si eran acá podemos hacer 5 días de 8 horas, se pasa a 4 días de 8 horas sin aumentarle la cantidad de horas que se trabaja. Entonces, claramente no es comparable los estudios que se han hecho en nuestro país con lo que se quiere hacer acá, que es habilitar que la gente tenga que trabajar de forma ordinaria 12 horas. De hecho, en los otros países, en los países desarrollados que tienen estas jornadas, esto ni siquiera se llama jornadas 4x3, se llama el modelo 100-80-100. Correcto, que es el 100% del desempeño, el 80% del tiempo y el 100% del salario. Correcto. Otra cosa importante que hay que señalar es que se ha dicho que las jornadas, o sea, que sería voluntario el traslado, lo cual en la teoría es cierto, la persona tiene que firmar un contrato de que acepta estas condiciones, pero todos sabemos que en las relaciones de poder no existe nada voluntario. Por algo es que los derechos laborales son irrenunciables. Las relaciones laborales son relaciones de poder. Los derechos laborales son irrenunciables porque una persona en una situación de necesidad va a aceptar cualquier condición y un empresario está dispuesto a aprovecharse de cualquier condición si la persona y la ley se lo permite. Por ejemplo, ¿por qué es obligatorio que la gente esté inscrita en la caja? Porque muy fácilmente alguien que necesita un trabajo y le dicen como, bueno, y lo contratamos, pero no lo vamos a inscribir en la caja, la persona va a decir que sí y el patrono nada más va a evadir su obligación. Por eso es que las relaciones laborales tienen que ser en pro de la persona más desprotegida. Alguien hizo una lista de mitos y verdades, pero a favor del proyecto, y muy bien, hay que hacerle el mitos y verdades de esa lista de mitos y verdades. Correcto. Por ejemplo, dice que es un mito de que la gente no va a ver a su familia porque van a tener 3 días libres. Más un día, dice, tendrán 3 días libres consecutivos más un día de descanso absoluto. Y hay un error en todo caso. Porque se supone que uno de esos 3 días libres es un día de descanso absoluto. Correcto. O sea que es que terminadas en este caso los 4 días de jornada laboral, no puedes laborar al quinto. Tenés que descansar obligatoriamente al quinto y luego si querés hacer extras tenés que ir el sexto o el séptimo. O sea que en realidad podrías terminar trabajando 5 días, 12 horas. Exactamente. Ahora, ¿qué va a ser obligatorio? Bueno, ya lo dijimos, ya lo dijiste. Las relaciones laborales son relaciones de poder, no hay nada voluntario en eso. Que es un mito que va a afectar la salud mental y física. De hecho, esta semana creo que salió un estudio científico que dice que las jornadas laborales largas de 8 horas están literalmente comiéndose el cerebro de la gente. Ajá. Van a pagar menos. Dice que es un mito porque el proyecto contempla hay unos pluses adicionales al salario mínimo. Pero no y te de nuevo, en el pago para hacer exactamente. O sea, está redactado el proyecto de ley, ese plus no compensa, ni siquiera iguala lo que la persona ganaría si se mantiene en la jornada 5-2 o 6-1, lo que sea, la de 48 horas semanales. Exacto. Trabajando horas extra. No lo compensa. ¿Por qué? Porque esos
porcentajes extra a los salarios son sobre el salario mínimo del puesto profesional que la persona que desempeña el trabajo tiene, no sobre el salario mínimo de la persona que está en la jornada, no sobre su salario. No sobre su salario. Y el ejecutivo se ha negado a hacer ese cambio. Así, y ahí, claro, porque, a ver, ¿ustedes creen que si en realidad se pagara igual o lo mismo, los empresarios estarían a favor? O sea, claramente que hay una ganancia que es pagar menos que lo que se paga actualmente pagando horas extra. Correcto. ¿Y vas a seguir? No, ya con eso. Lo otro que iba a mencionar, porque la gente también dice, pero bueno, es que en los hospitales y los policías tienen jornadas de más de 12 horas. No es equiparable. Y aquí voy a señalar algo, no es equiparable porque tanto en salud como en seguridad se trabajan en jornadas extraordinarias. Recordemos, la Constitución sí permite jornadas extraordinarias para casos específicos, pero además se trabajan en beneficio de un interés superior que son derechos humanos de las personas, no las ganancias de los empresarios, creo que estamos hablando aquí. Ahora, yo por eso es que yo no creo que ninguna persona debería tener que trabajar 12 horas al día. Esa es mi posición personal. Más allá de eso, yo sí creo que es realmente complicado porque ciertamente las empresas están detrás de esto por su propio beneficio, pero yo entiendo que la gente dice como, bueno, pero el país necesita empleo. Ahora, ¿qué vería yo como una negociación posible o aceptable en este caso? Por ejemplo, que hagan una jornada de 4-3, de 4 días y 3 días libres de 10 horas máximo. No de 12 horas, sino 10 horas. Entonces las personas trabajarían 40 horas en jornadas más extensas de lo que trabajan actualmente. Yo estaría dispuesto a una negociación de ese tipo o a ceder en ese tipo de situaciones, pero ya sabemos que con el gobierno es todo o nada. Porque al final de cuentas el gobierno no quiere que esto se apruebe. Lo que se quiere es, de nuevo, tratar de evidenciar que lo que se necesita son 38 votos en la Asamblea Legislativa. Esa es la campaña y por eso lo van a votar constantemente todas las semanas para que se lo sigan rechazando, para seguir diciendo, ven por qué necesitamos 38. Este es el nuevo Jaguar. Por cierto, la pregunta de la semana pasada de cuántos se necesitan para obtener 38. Recordame en la sección de preguntas mencionarlo porque ya saqué el cálculo. Ok. Pero en fin, entonces es nada más en su discurso de necesitamos 38, necesitamos 38, necesitamos 38 y eso es lo que están tratando de impulsar. A ellos, al gobierno, a ver, desde el inicio de esta administración lo dijimos, si el gobierno hubiera querido realmente sacar cosas adelante, lo hubiera podido sacar porque ideológicamente tenía una mayoría de, yo diría, 48 congresistas en la Asamblea Legislativa que tienen un pensamiento similar. Le quito a los 6 del Frente Amplio y algunos de otras fracciones, digamos, que podrían no coincidir con todo. Pero si se hubiera querido vender el Banco de Costa Rica, se tenían los votos. No se logró porque el gobierno es incompetente. Porque lo que le importa no es realmente que las cosas pasen, lo que le importa es una narrativa de quiero tener un control absoluto. Porque estaban los votos para votar. Digamos, este proyecto es de liberación. Fue propuesto inicialmente por la Unidad en el 2002. Era el gobierno de Miguel Ángel, si no me equivoco. Si se hubiera querido realmente que esto sacara, se tenían los votos para que esto sacara. Que no se saque es nada más porque el gobierno no le importa realmente que estas cosas pasen. Lo único que le importa es una narrativa de denme el control absoluto. Bukele 2.0. En fin, ¿qué más con jornadas de 12 horas? Lo que iba a decir es que, para no extendernos tanto, busquen, es que aquí les encanta hablar, pero es que tal país las tiene, tal país lo tiene. Pero en tal país menos horas. Tal país lo tiene, pero son menos horas, son muchísimos menos horas. O sea, hay países que inclusive son 32 horas a la semana. Este proyecto no es de jornadas 4x3, es de jornadas de 12 horas. Correcto. Así, ese es su nombre adecuado. Yo siempre lo titulo así, aunque Lucho sigue con el 4x3. Pero bueno, eso con ese tema. ¿Algo más que queremos mencionar? Bueno, y seguiremos discutiendo este tema eternamente. El bullying desde Casa Presidencial, al parecer, según dijo Pilar Cisneros ayer en el 8º mandamiento, está dando frutos y ya se le han acercado algunos que piensan reconsiderar su voto para la próxima votación. Que como esta es la peor Asamblea Legislativa de la historia. Por ahora. No, porque es que por ahora. Es que la ahí podría ser, pero el dicho dice no hay peor asamblea legislativa que la que viene. Que la que tenemos hasta que llega la que sea, hasta que llega la que sigue. Pero no, yo siempre voy a defender que la anterior asamblea legislativa fue la mejor asamblea legislativa que hemos tenido en años. En décadas. Las opiniones personales de Lucho no reflejan la posición editorial de este medio. Seguimos con el siguiente tema, y es que por las declaraciones de Rodrigo Chávez la semana anterior sobre la comparación de fuerzas entre los policías del OIJ y los policías de la fuerza pública,
El diputado Eliezer Feinsack y presidente del Liberal Progresista presentó una demanda penal en contra del mandatario por los delitos de instigación pública, intimidación pública, apología del delito y atentado. Si vos me preguntas a mí, no entran en ninguno de estos dentro de esas categorías penales, pero bueno, el congresista asegura que sí. Que las frases antes de pasar a la otra anuncia, que las frases del presidente son suficientes para decir que se está haciendo una apología del delito y un llamado al levantamiento popular. Esa es la segunda denuncia de Eli sobre ese tema, además. Es posible. Ya lo había anunciado antes. Pero bueno, ¿por qué yo creo que no entran? Bueno, la instigación pública es cuando alguien insta a otra persona a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública. La intimidación pública es cuando se infunde un temor público, se suscita tumultos o desórdenes. Y yo creo que aquí se habla como que usted está en un concierto y grite fuego, arma, pistolas, y alguien literalmente in situ en el momento genera un caos. Correcto. No realmente lo que hace el mandatario. Apología del delito es cuando alguien hace públicamente la validación de un delito. Es como que alguien salga a decir como que un asesinato estuvo bien por tales motivos. Y atentado es cuando alguien intimida a una persona funcionaria pública para imponerle la ejecución o omisión de un acto propio de sus funciones. Aquí él lo señala por... Ese es el peor nombre para ese tipo penal. Correcto. Atentado. Porque de hecho es lo que pasó con el caso de Ariel y la Colocha. Ajá. Que la jueza le dijo al Ministerio Público, usted no debió haber acusado por esto. Agresión a un funcionario público, debió haber acusado atentado. Porque aunque el tipo penal se llama atentado, el tipo penal que contiene es intimidar a un funcionario público. Aunque no, eso no tenga nada de atentado. A mí me suena que hay usted oye atentado y dice, tirarle una molotov al Ministerio de Hacienda, como pasó en el gobierno de Carlos Alvarado, por ejemplo. Correcto, pero bueno, así se llama. A mí me suena que aquí hubo una reforma al código en algún momento y alguien... No, es que nuestro código penal es un absoluto desastre. Yo he dicho que necesitamos un código penal de cero porque tenemos el artículo tal bis, ter, quater, quinquies, sexies y siga. Es un absoluto desastre. No tenemos delitos como... El único delito que la Constitución contempla como tal, que es la sedición, no está en el Código Penal en ningún lado. Entonces el artículo de la Constitución que dice nadie puede... la soberanía reside en el pueblo y nadie puede hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo se considera sedición. Es letra muerta porque no hay ninguna ley que diga hay unos artículos, pero que tratan otras cosas que no se llama sedición propiamente. Pero bueno, exacto. Adicionalmente, la bancada del Frente Amplio junto a la diputada independiente Joana Obando, ex PLP, y un grupo de ciudadanos hoy también. Y un grupo de ciudadanos, no lo había visto, presentaron hoy una demanda contra denuncia contra Rodrigo Chávez por presunta instigación pública a la rebelión. Ahora, instigación pública es cuando uno hace, le dice a alguien vaya a cometer un delito para que afecte la tranquilidad pública. Exacto. Y ¿cuál era el delito que estaban denunciando? Ya sin instigación. No, ya ese es. No, instigación a rebelión. Y la rebelión en el Código Penal sí existe. Es el 301 y dice que se castiga con 2 a 10 años de cárcel los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer a algunos de los organismos del Estado o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales. Esto, entiendas, es por lo que hubiéramos juzgado aquí a lo que pasó en el Capitolio de los Estados Unidos, básicamente. Pero sí, tampoco no creo que las declaraciones de Chávez son lo suficientemente sutiles como para caer dentro de este tipo penal. Me parece que Chávez tiene asesoría legal para no cruzar ciertos límites y jugar siempre en el borde de la legalidad con sus comentarios. Entonces, es experto en eso. Entonces tampoco creo que esta denuncia tenga futuro. Sin embargo, se presentó. Entonces se presentó por parte de congresistas. Entonces había que mencionarlo. Sí. De todas formas, ya Chávez esta semana dijo que todo había sido que lo habían interpretado mal porque no saben entenderle y bla, bla, bla. Y que los que entendieron mal son estúpidos. Habrá que ver cuáles fueron sus declaraciones hoy en San Carlos, que era donde estaba convocado este grupo de personas diciendo que iban a ir a manifestarse en favor del gobierno para defenderlo de sí mismo, porque no sé de quién más lo quieren defender, pero bueno. En fin, pasemos al siguiente tema. ¿Algo más con esto antes de pasar? No. Pasemos al siguiente tema, y es que Lucho preparó esta semana, a petición de Diego la semana pasada en el Café para Tres, una nota resumiendo qué ha pasado con los 10 vetos que ha presentado el presidente de la República. Lucho, dame el resumen ejecutivo de qué ha pasado.
Excluir a Procomer de la regla fiscal, vetado por Chávez, la Asamblea lo reselló. La creación del Colegio de Profesionales en Salud Ocupacional, Chávez lo vetó y la Asamblea aceptó el veto y archivó el proyecto de ley. Chávez dijo, no se necesita un colegio profesional más en este país. Sí. Mira, La Asamblea coincidió. ¿de qué eran? Crear el Colegio de Profesionales en Salud Ocupacional. No hace falta. Exacto. Saludo a todos los de salud ocupacional. Tercer veto y segundo resello, la exclusión del sistema de emergencias 911 de la regla fiscal. Luego las prórrogas a las concesiones en el depósito de Golfito. Ese de la Asamblea también lo reselló y el gobierno se enojó porque dijo que ya estaban en curso las licitaciones para emitir nuevas concesiones. El quinto veto, la lista negra de la Unión Europea. Ahí es la que marcó la ruptura de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ese fue un resello también. Luego hubo un veto a la reforma de la Ley de Banca para el Desarrollo, que pasó lo mismo que había pasado con la reforma a la Ley de Armas, que había dos proyectos tramitándose en paralelo. Uno salió primero Siguiente. y entonces el que se aprobó después le cayó encima y lo que pasó cuando le cayó encima es que eliminaba el velo de confidencialidad que se le dio a las compras y licitaciones que hace la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Entonces Chávez lo vetó y la Asamblea lo arregló. El otro es vuelos de bajo costo entre Costa Rica y Centroamérica. Ese la Asamblea todavía no ha votado al respecto. Tenemos también el Ejecutivo vetando la ley que le obliga a reglamentar las leyes cuando debe hacerlo. La cual tenían razón porque las razones que habían dado es que estaba mal redactado. Recuerdo que lo discutimos en su momento. El veto estaba bien. Bueno, la comisión no coincide con vos No me y con extraña. Sot y conmigo, al parecer, pues no recuerdo haber dicho eso. Pero la comisión dictaminadora no coincide con nosotros, entonces ni con el Ejecutivo y recomendó el resello, todavía no se ha votado. Y los más recientes, la pensión anticipada para agentes del OIJ, que todavía la Asamblea no lo ha conocido y no se puede conocer porque no está convocado a sesiones extraordinarias. Y el más reciente, la eliminación de las restricciones horarias para realizar allanamientos, del cual hablamos largo y tendido la semana pasada. Correcto. Necesitamos una reforma para que la Asamblea pueda decidir y votar y pronunciarse sobre los vetos sin necesidad de que sean convocados a sesiones extraordinarias, porque si no, esto es un limbo permanente. Se aprueba una ley a finales del periodo de sesiones ordinarias, el Ejecutivo lo veta, no lo convoca durante 3 meses, luego va un mes a comisión dictaminadora, y más lo que tarde, de luego tramitándose en plenario. Exacto, sí. Yo digo que tras haber recibido el segundo debate y ser ya un decreto legislativo, ya no deberían ser como los acuerdos, que no el Ejecutivo no convoca los nombramientos de magistrados, no convoca las reformas del reglamento. Todo lo que son acuerdos legislativos, si tienen una sola votación, no entra dentro de lo que el Ejecutivo puede convocar. Yo diría que hay que hacer una reforma para que quede explícitamente los decretos legislativos dentro de esos acuerdos, porque al final lo que hacen es una única votación sobre esos decretos. Sí, no, y en todo caso, Eso tú lo querías eliminar el periodo de sesiones extraordinarias, pero bueno. Vos seguís insistiendo con eso, pero estoy seguro que te vas a arrepentir porque bien que tenés tiempo libre cuando no hay proyectos en la agenda legislativa. Eso no me sirve de nada. Seamos sinceros. Me obliga a improvisar barrios de prensa, como ocurrió esta semana, en el que el de este jueves tuve que sacar una nota de... Hay un proyecto de ley que se aprobó hace 3 años que no se ha publicado en la Gaceta. Porque no había pasado nada más. Correcto. Pasemos al siguiente tema, y es que el ministro de Hacienda, don Nogui Acosta Jaén, pasó por la comisión que investiga el tema de la caja, si no me equivoco, y tuvo un mal rato en 2 momentos. El primero es que en la comparecencia le estaban preguntando sobre el tema del pago de la deuda del Estado con la caja. Durante la comisión, el ministro se dejó decir que este gobierno había pagado no sé cuántos miles de millones de deuda a la caja, y la diputada Paulina Ramírez lo confrontó y le dijo, diga de dónde salió esa plata. Diga de cuál partida la pagaron. Me recordó el meme del pato, del ganso que está persiguiendo... persiguiendo a alguien. Exacto. Diga dónde salió el ministro. No quería decirlo, doña Paulina. Diga que fue del 10% que asignamos nosotros por obligación que ustedes tienen que pagar de los créditos que se aprueban.
De ahí es de donde sacaron esa plata. Ustedes no tienen ninguna estrategia de pago para la deuda del Estado con la Caja. Y de hecho esta semana la Contraloría General de la República fue a la Junta Directiva de la Caja a decirle, si ustedes no atienden el tema del endeudamiento con el Estado, correcto, estamos fritos. La situación que presentó la Contraloría es tan preocupante que ella dijo, aun cuando se empieza a atender el pago de la deuda del Estado con la Caja, en el mejor de los escenarios, la deuda va a seguir creciendo los próximos 20 años. Si no hacemos nada, va a crecer aún más. Pero bueno, hay que empezar a hacer algo en este tema. ¿Cuál es el problema? Que lo que señala la Contraloría viene principalmente de los pagos por servicios de salud. Todos los servicios de salud a personas, todos los servicios de salud a personas no aseguradas que la Caja cubre y que el Estado se comprometió a financiar, que en el 2008 tenía una morosidad del 18%. O sea, había un 18% de todas esas cuentas que el Estado no pagaba y quedaban como cuentas morosas. Para el 2023, esas cuentas suben a un 78% de todos los gastos. Y de ahí es donde viene el origen del crecimiento exponencial de la Caja, porque no solo se siguen acumulando gastos, porque la gente se sigue enfermando, cada vez hay más población vulnerable, porque cada vez hay más personas adultas mayores y demás, que no necesariamente tienen una pensión porque no cotizaron y demás, que el Estado debe cubrir esos gastos, y entonces sigue en aumento y va a seguir en aumento porque la posición del Estado es no vamos a pagar eso, no vamos a pagar esa deuda porque hay un par de facturas que no cierran. Lo que todo el mundo dice es como, bueno, si tenés dudas en algunos rubros, paga todo lo demás. Deja los rubros en los que tenés dudas por fuera y empezar a pagar la deuda de lo que sí está reconocido, de lo que sí aceptado, pero no, se niegan a pagarlo. Exacto, suena feo. Por confrontar a Novia Costa con la realidad de su inacción en este tema y hacerle... No fue una buena semana para No fue una buena semana, ya vamos a pasar al siguiente tema, pero le damos el reconocimiento de congresista de la semana a doña Paulina Ramírez, que también le tiró al gobierno por el tema del Tren a Paraíso, que no han logrado, que prometieron en 2023 y todavía no han logrado ni siquiera empezar a tramitar los recursos que le asignó la Asamblea. Que también yo lo que iba a mencionar del otro de Novi fue lo de la megacárcel. Eso es lo que, a eso voy. Se peleó con el ministro de Justicia. Después de salir de esa comisión, todo molesto por la pasada, por las armas, bueno, sí, no. Algo terrible con las frases. ¿Cómo se dice cuando alguien la pasa mal? La pasó mal. Mira, ocupo como una metáfora más profunda, le fue como un quebrado. Un poco más, se fue como un quebrado. Después de salir quebrado de la comisión de la Caja, Novia Costa salió y lo agarran unos periodistas y le dicen que sí es cierto que ya está la partida presupuestaria, que ya están los recursos en el presupuesto ordinario del próximo año para la construcción de la megacárcel. Novia Costa, esto a raíz de que me parece que fue en Teletica, el ministro de Justicia, don Gerald Campos, dijo en una entrevista con Teletica que ya Hacienda le había certificado que estaba en la plata necesaria para la construcción de la megacárcel. Correcto. Ahora, Nogui dice, a mí no me han presentado nada por escrito, yo no pude haber certificado nada. Claramente salieron todos los titulares del ministro de Justicia miente y después tuvo que salir, bueno, en el mismo momento dijo, fue una expresión, fue un decir, como tantos decires tiene este gobierno. En fin, él dijo, fue una expresión, cuando lo veamos lo veremos. Horas después de la regañada de Chávez, que él pasó también probablemente, salió un comunicado de prensa del ministro diciendo, todavía estamos en el proceso de formulación presupuestaria, se van a incluir los recursos, bla, 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 Y Gerald Campos mandó un video por el chat de presidencia diciendo de qué lado están toda la gente que más está hablando mal de la megacárcel. Dios mío, sí, mientras que por otro lado el viceministro de Justicia le hizo saber al diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, en escrito que el proyecto de la megacárcel está en la prefactibilidad de la prefactibilidad. Ni siquiera han llegado al punto en el que... pero la vamos a construir en 195 días. Antes de que se acabe este gobierno va a estar lista la megacárcel. Por cierto, don Jason Valverde denunció que la quieren mandar a Pocosí. A Pocosí le quieren tirar todo lo malo. Una megacárcel, la basura de la Gran María Metropolitana. Correcto. Pero no, alguien dijo en el chat de las transmisiones en vivo de la Asamblea ayer que estaban hablando de esto, que en todo caso ahora que no había problema, que se iba a reactivar la economía de Limón. Correcto. Ahora, para cerrar con los temas de Novia Costa, el otro tema, que esto no fue no es directamente en la Asamblea, pero que también
no fue en la comisión de la caja, pero que también es un reclamo que existe y que es un tema que pasa por la Asamblea Legislativa, es que Novia Costa se ha negado a girar el 2% de crecimiento del FES que se le dio el año pasado en la Asamblea Legislativa al Fondo Especial para la Educación Superior. Recordemos que el año pasado no hubo acuerdo y por primera vez en la historia fue la Asamblea la que dijo, ok, ustedes no llegaron a un acuerdo, vamos a usar nuestra potestad constitucional de tener que definir esto y le vamos a asignar un 2% de crecimiento al Fondo Especial de Educación Superior. Novi se niega a hacer esto y yo creo que aquí hay un error porque si bien el presupuesto es una autorización presupuestaria, en el caso del FES es una obligación constitucional y dado que el Ejecutivo renunció a la negociación, darle a llegar a un acuerdo, cuando no se puede llegar a un acuerdo, la Constitución le traslada esa responsabilidad a la Asamblea. Entonces yo no creo que en el FES exista esa potestad que se tiene en otras partidas presupuestarias de decir, es una autorización presupuestaria, no tengo que ejecutar todo. De hecho, si alguien de las universidades me está escuchando, yo procedería a presentar una acción de inconstitucionalidad, nada más un recurso de amparo en contra del no traslado de esos recursos. Tiene que alegar porque el otro lado está afectando a las universidades. Porque hay una afectación a derechos fundamentales, que en este caso no vale simplemente alegarlo. Sí, tiene que explicarlo, pero bueno. Y además señalar que el tema de que fue un acuerdo de la Asamblea que la Constitución le permite hacer porque el Ejecutivo y las universidades no se pudieron poner de acuerdo. No es una autorización presupuestaria como las demás que existen. A todo esto, esta semana se anunció que se adelantan las discusiones del FES de este año y que el próximo martes empiezan. Eso me recordó el meme de What a Week. What a Week. It's Wednesday. What a Week. It's Wednesday. Es mayo y estamos negociando el FES del otro año. Es mayo y estamos negociando el FES del otro año. Yo creo que, bueno, y la vez pasada les tomó mucho tiempo y estuvieron corriendo. Al final fue la Asamblea la que terminó decidiendo. Tal vez con más margen logren llegar a un acuerdo. De ambas partes es una situación complicada. He visto un cambio notable en la relación entre el MEP y las universidades desde que está el nuevo ministro. Desde que se fue Ana Catarina, no sé vos. No sé. Hasta el punto que el ministro se incorporó al Consejo Universitario de la UCR. No ha llegado ni una sola sesión. Solo llegó en la que se instaló y ya. Aparte de eso, realmente no ha sucedido realmente nada, pero bueno, la situación va, o sea, estamos en mayo y estamos negociando el FES. Todo es culpa de Luis Guillermo, yo recuerdo aquella vez que se dijo que se iba a negociar anualmente y no quinquenalmente y desde entonces estamos todos los años con este tema en lugar de que sea una vez cada 5 años. En fin. Es que a mí a mí me parece que negociar algo a 5 años con incertidumbre de los indicadores macroeconómicos es muy difícil. Puede poner cláusulas de escape, pero seamos sinceros, en el gobierno de Luis Guillermo se creía que se podían anualmente tener mejores condiciones para dar aumentos más grandes de lo que se podía dar en una negociación de 5 años y al final le salió el tiro por la culata. Y aquí estamos todos los años discutiendo cuánto debe ser el crecimiento del Fondo Especial para la Educación Superior. Culpa del PAC. Esta es culpa de Luis Guillermo, ni siquiera del PAC, o sea, es responsabilidades personales, le asigno yo. En fin, pasemos a la sección favorita. Pues vamos con la sección favorita. Sí, pasemos a la sección favorita del público que es Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios en YouTube, en Spotify o al correo my@delfino.cr. La primera pregunta es sobre la ley de extradición. Dice que cuáles son los requisitos faltantes y el plazo que ustedes prevén para que ya se pueda utilizar, Lucho. El problema es que no hay un proyecto de ley ahorita para reformar la ley de extradición para permitir la extradición de nacionales, así que falta empezar por eso. Bueno, el primer paso, presentar el proyecto de ley. Correcto. Y que se inicie su trámite. Correcto. Hay que reformar el artículo 3 de la ley 4795. 4795 es una ley del 71. Que en el artículo 3 dice que no se ofrecerá ni concederá la extradición cuando la persona tenga la nacionalidad costarricense, además de otros incisos. Exacto. Eso es lo que hay que cambiar. O sea, 1 año. Si se inicia pronto. ¿Podría ser más rápido? Si se presenta el proyecto bien escrito desde el inicio. Y no hay pero ese es un proyecto que tendría múltiples consultas obligatorias. 1 año, 6 meses, en el mejor de los casos. Remo.
La siguiente es para mí, entonces lee la voz. O sea, no es para mí, pero yo digo que contestara yo. No, pues vos unilateralmente decidiste contestar esa pregunta, ahora te aguantas. Alejandro Morales pregunta: hace una semana La Nación y Serie Hoy reportaron que magistrados del TSE dudan de utilizar el censo del 2022 para redistribuir las diputaciones entre provincias o si usan los datos de hace 14 años del censo de 2011. Según el artículo 106 de la Constitución, cada vez que se realiza un censo general de población, el Tribunal Supremo de Elecciones asigna a las provincias las diputaciones en proporción a la población de cada una de ellas. ¿Conocen si lo que reporta Serie Hoy y La Nación es cierto? Y si es así, ¿no estaría el Tribunal Supremo de Elecciones pensando en hacer algo abiertamente ilegal? Según la nueva distribución del censo, Cartago, San José y Heredia pierden una diputación y lo ganan Guanacaste, Punta Arenas y Alajuela. Esta distribución me parece que favorecería más al taxi de Chávez y a Fabricio. Correcto. Lo primero es que, ¿qué es lo que pasa? El Tribunal Supremo de Elecciones envió una consulta al INEC sobre este tema porque el INEC, cuando presentó los resultados, abiertamente dijo, esto no alcanzamos la cobertura suficiente para hacer un censo. Entonces el tribunal me va a preguntar, eso no es un censo. Y digamos, hay el INEC dentro de su sitio sobre el censo tiene una página sobre la evaluación del proceso, en la cual literalmente se señala, y lo voy a leer textual: no se alcanzó una cobertura suficiente, lo que impidió cumplir con los principios básicos de un censo, como la universalidad, la simultaneidad y la capacidad para generar estadísticas de áreas pequeñas, por lo que no puede ser considerado un censo y sus resultados no pueden tomarse como estadísticas oficiales. Eso es lo que dice la evaluación hecha por el propio INEC sobre el proceso del censo. Entonces, claramente, la Constitución dice, cuando se haga un censo se tiene que actualizar. El artículo 106. Lo que tenemos no es un censo, entonces el tribunal está en la posición de, bueno, eso no es. Ya el INEC le certificó que no es un censo propiamente, entonces yo dudo que se vaya a hacer una redistribución de las curules y no, en este caso no habría ninguna violación a la obligación constitucional porque no hay datos censales. Porque el ente técnico independiente encargado de hacer el censo reconoce que lo que hizo no es un censo. No hay datos censales para hacer una redistribución de curules. Y aquí voy a aprovechar para pasar a la pregunta que dejamos pendiente la semana pasada, que fue ¿cuántos votos requeriría un partido para tener 38 congresistas en el Congreso? Ya la semana pasada lo comentamos, no importan los votos porque lo que cuentan son los votos válidos. Si llegan 4 personas y hay 4 curules, se reparten y cada uno vota por un partido distinto, cada partido se lleva una curul, básicamente es por porcentajes. Entonces, en el escenario, este es uno de los escenarios posibles porque recordemos que como cada provincia distribuye diferente cantidad de congresistas, uno puede tener más aquí o más allá. Pero bueno, el mínimo, la cantidad mínima de votos necesarios, de votos de porcentaje que se requerirían en las distintas provincias para sacar en todas un subcociente, o sea, llegando al subcociente mínimo y asumiendo que nadie va a estar por encima y le va a quitar esa curul vacante. Y el resto plenas para tener 38. Serían 65,79% de los votos en San José, 59,09% de los votos en Alajuela, 64,28% de los votos en Cartago, 58,33% en Heredia, 62,5% en Guanacaste y 50 y 50 en Limón. Con esos porcentajes es posible, recordemos, no es que pasaría, pero es posible tener 38 congresistas. Se estarían sacando 13 de San José, 7 de Alajuela, 5 de Cartago, 4 de Heredia, 3 de Guanacaste, 3 de Punta Arenas y 3 de Limón. Exacto. Es matemáticamente realizable el ejercicio, fácticamente improbable. Exacto. Nada es imposible en estos casos, pero es sumamente improbable. Por eso es que yo digo que el discurso de Chávez ha cambiado de no solo 38 votos, sino un ataque directo y un llamado a esto, mejor pongámonos violentos porque por la vía formal no se va a conseguir. Correcto. Roberto Sánchez nos pregunta que ahora que se notan los débiles controles de Setena, si se puede presentar un proyecto de ley para que las construcciones deban tener estudios que respalden la disponibilidad de agua. Hasta donde sabemos, eso ya es un requisito para obtener los permisos de construcción. Entonces no sabemos por qué sería necesario un proyecto de ley al respecto. Así que si de hecho, reformular esa pregunta porque tal vez no la entendimos. La disponibilidad de agua la tiene que certificar en la IA. Correcto. Lo que pasa es que, y las asadas son las que dan las certificaciones usualmente, ahí
en muchos lugares mucha discrecionalidad en este tema y hay casos donde hay agua y no se dan permisos y hay otros donde no hay agua y sí se dan permisos sin que haya agua. En fin, Sebastián Astúa pregunta, ¿podrían hacer un resumen de los proyectos que se presentaron en esta asamblea relacionados con regular las plataformas de movilidad como Uber? ¿Hay alguno en corriente en este momento? No te voy a responder desde solo por esta asamblea, te voy a hacer el dato histórico desde que Uber entró al país, que tampoco son muchos. En la Asamblea Legislativa desde el año 2017 se han presentado 6 proyectos de ley para regular las plataformas tecnológicas de transporte. El primer proyecto fue doña Natalia Díaz Quintana y varios diputados del Movimiento Libertario, el 20.518, llamada Ley de Empresas de Redes de Transporte, objeto, principios y naturaleza del servicio privado de transporte. Fue archivado por vencimiento de su plazo cuatrienal. Luego, en el gobierno de Carlos Alvarado, el Poder Ejecutivo presentó el expediente 21.228, reforma al sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas tecnológicas de transporte, No hace falta. el cual fue archivado por dictamen unánime negativo en la Comisión de Asuntos Económicos. Luego, don Jonathan Prendas presentó el proyecto 21.520, Ley Reguladora del Servicio de Transporte Privado Colaborativo, también dictaminado de manera negativa unánime en la Comisión de Asuntos Económicos. Luego, don Roberto Thompson y varios diputados de la anterior legislatura presentaron el proyecto 21.587, Ley Reguladora de los Servicios de Transporte de Personas por medio de plataformas tecnológicas. Según la última actualización, ese proyecto ingresó al orden del día del plenario el 16 de agosto del 22 con un dictamen afirmativo de mayoría. Luego tenemos el 23.110, Ley de Servicio de Transporte Privado Colaborativo, que lo presentó don Gilberto Campos y otros varios diputados que estaban en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos. Y este Ejecutivo presentó el último, que es el 23.736, que ya fue dictaminado también, y que es el que está convocado además a sesiones extraordinarias. Así que ese es el que está en corriente. Correcto. La siguiente pregunta es de Oscar, quien nos dice, ¿el Poder Ejecutivo puede vetar por razones de constitucionalidad una iniciativa que haya superado una consulta de constitucionalidad facultativa, Lucho? Sí, recordemos que las facultativas son las que pueden hacer 10 o más diputados. Sí puede hacerlo, ¿por qué? Primero que nada porque no hay nada que impida que no lo pueda hacer. Pero en todo caso es porque en las consultas facultativas, como son los diputados los que hacen los argumentos que la sala tiene que analizar, Correcto. Es perfectamente factible que el Ejecutivo pueda alegar razones adicionales que no hayan esgrimido los diputados en esa consulta inicial. Correcto. Entonces la respuesta es que sí podría hacerlo. Y recordemos, esas son las facultativas, también están las consultas Preceptivas, que son las obligatorias en los tratados internacionales, las reformas a la Constitución y toda reforma en la ley de la jurisdicción constitucional. O sea, la sala se hizo una salvaguarda de ustedes no me tocan sin que yo opine. La Asamblea le dio esa salvaguarda a la sala. Sí. La Asamblea le dio esa salvaguarda. Cuando se creó la sala se le hizo esa protección. Ok, hay comentarios sobre la plataforma de Asamblea que estamos mejorando y apenas estén actualizados se los vamos a hacer saber. La otra consulta es de respecto al decreto ejecutivo que prohíbe a empresas chinas participar en la licitación 5G del ICE. ¿Aplica también para operadores privados y cooperativas? Esa es la primera. Sí. Sí, digamos, no es al ICE, es al 5G como tal. No se permite que empresas de países que no hayan firmado el convenio APES puedan participar en la instalación, operación y demás. Recordemos que las operadoras lo que tienen son concesiones, por ende permisos del Estado, y por ende el Estado puede fijar los requisitos y las condiciones que le dé la gana. Y la otra es, si Estados Unidos anula la ley CHIPS, que financia el desarrollo de semiconductores en países amigables, son los fondos de Costa Rica ya recibidos no reembolsables. No reembolsables. Hay que señalar algo, porque Costa Rica no ha recibido plata, no ha recibido un 5 por el CHIPS Act. Lo que hay es... Se financiaron unas capacitaciones. Proyectos, exacto, que se giraron a universidades de Estados Unidos para que realizaran capacitaciones acá. Correcto. En el tema de formación de semiconductores. Pero no es como que al país nos entraron recursos directos, fue de vía indirecta, entonces no hay nada que uno tenga que pagar y son no reembolsables. Nos preguntan, ¿se puede llevar el proyecto de jornadas 4x3 en tiendas de jornadas de 12 horas al referéndum? Sí. Yo no veo nada que impida que se pueda llevar al referéndum. Me parecería que sería un TLC 2.0, pero sí, se podría llevar al referéndum. En este momento no, porque ya estamos en los plazos donde no se permite, bueno,
en agosto empieza formalmente, pero ya no hay tiempo de hacer todo el proceso. Sí, porque la Constitución lo que dice es que no puede hacerse un referéndum en materia presupuestaria, no tiene, eso no es, tributaria, no lo es, fiscal, no lo es, monetaria, no lo es, crediticia, no lo es, de pensiones, no lo es, seguridad, no lo es, aprobación de empréstitos, no lo es, contratos o actos de naturaleza administrativa tampoco lo es. Correcto. Sí. Y esa era la última pregunta. No, me falta un... No, ya llegó. Nos preguntan, ¿por qué se ocupa un proyecto específico para daños a los escáneres? ¿Acaso uno puede ir haciendo daños a la propiedad estatal y salir impune? ¿Por qué no se amplía el proyecto a cualquier dispositivo que se utilice en materia de seguridad del gobierno? Esa es una muy buena pregunta. Hay que revisar el artículo 229 del Código Penal actual que dice daño agravado. El texto vigente dice se impondrá prisión de 6 meses a 4 años, inciso 5, cuando el daño fuere contra equipamientos policiales. Lo que se está haciendo con este proyecto de ley es agregar una coletilla final a ese inciso 5 que dice cuando el daño fuere contra equipamientos policiales o contra dispositivos electrónicos utilizados en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y además está subiendo la pena mínima de 6 meses a 2 años y la máxima se sigue manteniendo en 4. Correcto. Después, Marta nos pregunta, ¿qué pasó con el proyecto de etiquetado frontal? ¿Cuáles proyectos de salud están en corriente legislativa? No había terminado. Es que él pregunta que por qué no encaja. Se discutió mucho lo que significa equipamientos policiales. Equipamiento significa conjunto de todos los servicios necesarios en industrias, urbanizaciones, ejércitos, etcétera. El tema es que los escáneres son portuarios. Exacto. No son de seguridad. Correcto. Es así de sencillo. Están ubicados en el puerto o la administración del puerto. Aunque tengan asistencia de policía, no son equipamiento policial. Exactamente. Pero bueno, ahora sí la pregunta, Marta, ¿qué pasó con el proyecto de etiquetado frontal? ¿Cuáles proyectos de salud están en corriente legislativa? El etiquetado frontal se archivó, pero doña Andrea Álvarez... Álvarez Marín, se me olvidó el segundo apellido, lo volvió a presentar bajo otro número de expediente. Para revisar todos los proyectos de ley en materia de salud que tenemos registrados en nuestra plataforma Asamblea, puede visitar, y ahí le pedimos a producción que lo agregue en postproducción, delfino.cr/inclinada Asamblea, /inclinada legislación. Ahí viene todos los proyectos de ley por categoría, entonces los puede filtrar. Hay una categoría específica que se llama salud. Por ejemplo, el último proyecto en materia de salud que está es el expediente 24.967, que se llama Ley para la Atención Temprana en Primera Infancia, etcétera, etcétera. La última pregunta es sobre la ley de extradición. Me preocupa que se pueda prestarse para persecuciones políticas o... Faltaste la de Christopher. No la tengo. O sea, no me sale. ¿Por qué no hay comisión de San José? Porque nadie la ha propuesto, Christopher. A ver, estos son las comisiones especiales provinciales, son acuerdos legislativos que se toman al inicio de cada año, de cada periodo constitucional. Se inició con una costumbre con las provincias costeras y después Heredia, Alajuela y Cartago dijeron nosotros también queremos. Nadie en San José ha dicho queremos una. Me parece todas las comisiones provinciales me parecen completamente innecesarias, pero bueno. Es costumbre y nadie lo ha pedido, entonces por eso es que no existe. No es reglamentarias no están por reglamento esas comisiones. Ahora sí, la pregunta sobre extradición. ¿Le preocupa que puedan prestarse persecuciones políticas o fabricar causas como sucedió con Assange y Snowden y otros periodistas? ¿Cómo se puede evitar que se utilice la extradición como herramienta para silenciar a quienes denuncian o hacen periodismo crítico? Ya la ley de extradición tiene unas salvaguardas. También recordemos que la extradición la tiene que ordenar un juez costarricense. Entonces, todas esas preocupaciones tienen que plantearse ante el juez que va a decidir la extradición. Y afortunadamente tenemos un sistema judicial no nombrado por el Poder Ejecutivo como en Estados Unidos. Entonces uno esperaría que esas precauciones se tengan en cuenta. La otra pregunta es sobre el cambio horario. ¿Cómo se puede volver a poner el cambio horario para que anochezca más tarde en Costa Rica como se hizo en los 90s? Ya esto lo habíamos hablado en un podcast y la respuesta que habíamos dado en aquella ocasión, si no me equivoco, es que se puede hacer porque está habilitado por decreto, pero el Poder Ejecutivo tiene que activarlo. Yo recuerdo que la última vez... Tiene que firmarse un decreto para que se haga el cambio horario. Correcto. En el periodo de tiempo en que se defina. Yo en todo caso estoy en contra de esos cambios de horario. Muchas gracias. Pero no gracias.
Pero en fin, esas son todas las consultas para esta semana. Les recordamos que pueden dejarlas en los comentarios en YouTube, en Spotify o enviarlas al correo my@delfino.cr. Y ahora pasamos a la sección favorita de May. Las mejores y peores propuestas de la semana. Hubo varias malas y no ninguna buena. Hay dos malas propuestas, todas tienen que ver con el ROP. ¿Por qué? Porque fue un proyecto más del ROP, del retiro anticipado del ROP, y lo voy a perder. No, estamos copiando lo que pasó en Chile. La voy a perder, señoras y señores. Ada Acuña presentó un proyecto de ley para que las personas con pensión, véanme el descaro. El proyecto de Ada es para que las personas pensionadas por el IBM que tengan las pensiones más altas puedan retirar todo el ROP de forma inmediata. Las que estén por encima del monto mínimo exento de renta, que son 920,000 colones, si no me equivoco. Y las que tengan un monto de pensión por debajo de eso, las van a recibir en tractos que se les va a pagar hasta el monto del salario mínimo de la pensión máxima de la caja, que es 1.600,000, si no me equivoco, hasta agotar el saldo. Una tontera. Y Óscar Izquierdo volvió esta semana a presentar el proyecto que ya había presentado la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, para que las personas que se pensionen entre el 2021 y el 2030, que es el transitorio que existe actualmente y que dice que usted se lo pueden quitar en cuotas por la misma... No, los que se pensionan ahorita no tienen transitorio... Sí, tienen transitorio acelerado. Lo pueden retirar el ROP en la misma cantidad de cuotas cotizadas. Correcto, nada más agrega una reforma en ese sentido para que si el monto es menos del 20%, la cuota sea del 20% hasta gastar el saldo. El 20% de la pensión primaria que reciben. La otra mala propuesta presentada esta semana viene cortesía de quien iba a ser Gilbert Jiménez. Propone que se reduzcan las infracciones por las cuales se le pueden quitar las placas a los vehículos. Se habrán quitado las multas, las placas a don Gilbert, exactamente. Es posible, pero bueno, parte de las cosas que quita es que actualmente, cada vez que hay conciertos en el Estadio Nacional, se sabe que la policía municipal de San José hace levantamiento de placas de toda la gente que queda mal parqueada. Ese tipo de infracciones ya no se va a poder quitar la placa, nada más se va a aplicar la multa correspondiente. El Poder Ejecutivo presentó el primer presupuesto, pero eso es... No vale la pena hablar de trámite innecesario y... Ni siquiera está integrada la Comisión de Hacendarios todavía. La diputada Joana Obando presentó un proyecto de ley para que el Ministerio de Hacienda no pueda hacer las consultas masivas tributarias que hace actualmente, que Hacienda ahora puede pedirle a las empresas que hacen servicios públicos, deme la información de sus clientes siempre para lo ha ver. hecho. Hasta ahora se pusieron... Siempre lo ha hecho. Rejega. Para verificar situación tributaria. Quiere eliminarse y que Hacienda tenga que decir lo cual es un sinsentido, pero bueno, porque tiene que decir deme la información de esta persona. Y yo como sé que esa persona en cuál operadora está. ¿Su hotel? Tú quieres pedirle a su hotel que me diga en cuál operadora está. O le manda... A ver, no es como que tengamos muchas operadoras en este país, solo hay 3. Le pueden mandar la pregunta a las 3. No hay más porque hay empresas pequeñas que dan servicios de internet. En fin, la otra pésima idea de esta semana es que los municipalistas nos van a costar a este país. Don Horacio Alvarado presentó un proyecto de ley para que el impuesto a las casas de lujo sea administrado por las municipalidades. 3/4 partes del impuesto. 3/4 partes, eso actualmente se va al fondo de vivienda que maneja el Bambi para casas de interés social, que además tiene un tope de 7% en gastos administrativos. Don Horacio propone que lo manejen las municipalidades donde estén ubicadas las casas de lujo y el 75% y que tenga un monto máximo de hasta el 10% del gasto administrativo. Los municipalistas nos van a costar a este país y... Que valga aclarar porque hay mucha gente... Digamos, yo siempre he dicho que, no voy a hablar mal de todas las municipalidades, pero yo siempre he dicho que lo peor de la política nacional está en las municipalidades. No es lo mismo que decir que todas las municipalidades son malas. Hay mucha gente muy buena. Abolición del régimen municipal. Lo peor de la política nacional está en todas las municipalidades. No es de extrañar que autoridades municipales vayan poco a poco dándole su adhesión al gobierno de Rodrigo Chávez. Como la alcaldesa de San Ramón, la que se dejó el soborno que le dieron a Leslie Borges.
no fue soborno, recibió una contribución de campaña no reportada en el Tribunal Supremo de Un Elecciones. soborno, o sea, fue un soborno para Leslie que Leslie canalizó hacia la alcaldesa de San Ramón y que luego tiró debajo del bus en una conferencia de prensa. En fin, nada raro que ella y la alcaldesa de Limón y próximamente O el otro alcalde de Grecia. le estén dando la adhesión al presidente de la República y aparezcan en sus conferencias de prensa. De nuevo, lo peor de la política nacional juntándose. En fin, esto sí es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.